con Oscar Aza. Hamás ha aceptado una propuesta de alto el fuego. Las calles de Rafah fueron por una vez escenario de celebración de los palestinos en cuanto conocieron el acuerdo. En una negociación a varias bandas entre Egipto y Qatar, Hamás anunció que aceptó el alto el fuego que pondrá fin a una guerra de 7 meses con Israel. Israel dice que estudia el alto el fuego. Hasta el momento no hay confirmación oficial de su aceptación o rechazo. Los detalles de la propuesta no se difundieron de inmediato. Aún no está claro si el acuerdo cumple la exigencia clave de Hamás de poner fin a los ataques y completar la retirada israelí. Hamás y funcionarios egipcios dijeron recientemente que un alto el fuego incluiría una serie de etapas en las que Hamás liberaría a los rehenes a cambio de la retirada de Israel de Gaza. Pero horas después, si tenemos para este segmento a Gonzalo Muñoz Sanz, a quien damos la más cordial bienvenida, analista político español. Gracias, Gonzalo. Gonzalo, horas después, el Gabinete de Guerra israelí ha acordado por unanimidad seguir adelante con la potencial ofensiva sobre Rafah, si bien enviará mediadores para agotar todas las opciones. De manera que Israel no ha aceptado de primera mano lo que ha declarado Hamás a través de los mediadores de Egipto y Qatar. ¿Qué lectura le das a esta situación tan tensa y tan difícil? Buenas noches. Pues buenas noches. Efectivamente, el consenso entre los analistas hace unos meses era que el alto el fuego se iba a producir inminentemente antes del comienzo del Ramadán. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. No fue así y ha seguido habiendo ataques desde los dos bandos. Misiles desde Rafah, incursiones del ejército israelí que no han cesado desde entonces. Yo no puedo ser muy optimista con la propuesta de Qatar y Egipto, dado que Israel ha negado que esta tregua sea adecuada para ellos. Probablemente cumpla la exigencia de devolver los rehenes a cambio de el stop inmediato de cualquier agresión dentro de la Franja de Gaza. La esperanza es lo último que se pierde y podría ser que este alto el fuego se negocie un poco más e Israel ceda, pero todo apunta a que Israel va a terminar su ofensiva sobre Rafah antes de sentarse a negociar. Justamente se está reportando un intenso fuego cruzado entre Hezbollah e Israel. Esto es al norte ahora de Israel y al sur del Líbano, en medio de una nueva escalada de violencia. De manera que hay varios teatros de operaciones concurrentes, ¿o no? Así es. Tenemos 3 teatros de operaciones en Israel ahora mismo de distintas intensidades. El de mayor intensidad es, por supuesto, Gaza. El de mediana intensidad es el norte de Israel, el sur del Líbano con Hezbollah. Y tenemos un conflicto de baja intensidad que no podemos olvidar en Cisjordania, es decir, toda la tierra que está al este de Jerusalén. Es un conflicto de baja intensidad, pero que en cualquier momento, cualquier chispa puede volver a encender el conflicto y convertirse en un conflicto a gran escala como el que ha sido Gaza. Así que no hay que olvidar que Irán y la influencia de Irán sobre Hezbollah y sobre todos los grupos políticos de la zona es enorme, y lo que importa aquí es qué tiene Irán en su hoja de ruta para Israel, y eso es lo que determinará si el resto de conflictos más allá de Gaza se activan o se reducen. Aquí hablaron hoy por la mañana el presidente Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Biden insistiendo en que paren la ofensiva sobre Rafah, porque a pesar de que solamente le quedan los batallones que le quedan a Hamás allí, hay más de 1 millón, cerca de 1,5 millones de palestinos prácticamente concentrados ahí en esa parte del sur. De manera que cualquier operación, que es lo que está diciendo la Casa Blanca, cualquier operación definitiva por parte de las fuerzas de defensa de Israel causarían un baño de sangre. En esa trampa, pudiéramos decir, coyuntural, en que se encuentra tanto Israel como Hamás, ¿qué podría pasar y cuál tú crees que podría ser el desenlace allí? Porque sigue, como tú muy bien acabas de señalar, sigue la ofensiva israelí. Exacto, sigue la ofensiva israelí. De los 2 millones de palestinos que vivían en la Franja de Gaza, quedan 1,5 millones hacinados en la zona de Rafah y el sur de Gaza. Aquí hay otro actor que no estamos teniendo muy en cuenta, que es Egipto, que ha cerrado también sus fronteras, no ha dejado que la gente salga de la Franja de Gaza al borde este del conflicto. Y no hay que olvidar que Hamás
es el hijo de otras organizaciones que han ido sucediéndose en Gaza y en Cisjordania. Y es que si Israel quiere una paz duradera, no puede olvidar que aunque acabe con Hamás, habrá otras organizaciones que tomarán su relevo. Y en la hoja de ruta de Israel tiene que tener una persona, una institución que interceda ante el pueblo de Palestina para poder llegar a algún tipo de acuerdo a largo plazo. Y para ello no puede acabar con Hamás a costa de más civiles. Tiene que llegar un punto en el que el largo plazo y la lógica de vidas humanas se imponga sobre la lógica geopolítica y del poder, que ahora mismo, por supuesto, Israel está en ventaja. Entre tanto, hay muchos factores concurrentes. Uno de ellos es el viaje de Xi Jinping a Francia. Se reunió con Emmanuel Macron. Se le ha pedido que interceda en la guerra de Ucrania para tratar de buscar una salida negociada en ese otro punto de conflicto, de alto conflicto. Sin embargo, el fin de semana se anunció que Vladimir Putin había ordenado a las Fuerzas Armadas ejercicios militares con armas nucleares tácticas. ¿Qué quiere decir esto y cuán peligroso estamos en el teatro de operaciones de Ucrania, de Europa, de una guerra nuclear limitada táctica? Pues por desgracia son muy malas noticias. Estamos sin lugar a dudas ante la fase más peligrosa de la escalada entre potencias que hemos vivido probablemente desde la invasión de Ucrania en 2022. Por un lado, China cada vez esconde menos sus intenciones de alinearse a largo plazo con Rusia en este y en otros conflictos globales. Desde un punto de vista verbal, Macron en Francia y David Cameron desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido, ambos han afirmado que están dispuestos o bien a proveer tropas en territorio ucraniano o a permitir el uso de tecnología militar para atacar objetivos rusos. Y el Kremlin, por su parte, como comentabas, ha respondido con la amenaza tanto de instalar tecnología nuclear en Bielorrusia y con el anuncio de pruebas de misiles nucleares tácticos, sí, en la región. Y esta situación se puede reconducir, pero estamos ante uno de los peores momentos que hemos vivido desde que estalló este conflicto para el resto del mundo más allá de Ucrania. Pudiéramos estar más cerca que nunca de la Tercera Guerra Mundial si se utilizan armas tácticas de alcance limitado, aunque eso parece un eufemismo. En el caso de Ucrania, pudiera desencadenarse un ataque directo contra Rusia, contra el Kremlin, también con armas tácticas nucleares. Las posibilidades son muy bajas. A favor de la OTAN juega el hecho de que no tenemos, desde la organización del Tratado Atlántico Norte, no tenemos un protocolo estricto para las armas nucleares tácticas. Por lo tanto, nada que implique un ataque con estas armas nucleares tácticas, por muy devastador que sea en Ucrania, llevará de manera directa a un conflicto nuclear con Rusia. Sin embargo, el uso de armas nucleares tácticas será una línea roja que nos llevará a territorio inexplorado. Evidentemente, la Tercera Guerra Mundial no la queremos ver ninguno. Es la última de las posibilidades, pero la posibilidad, como he dicho en otras ocasiones, ya no es cero. Justamente tú has dicho que la situación es peligrosa y, por lo menos desde el punto de vista retórico, las noticias no son muy buenas. Rusia ha citado en el día de hoy a sus embajadores en Francia y el británico tras las declaraciones de Macron y de Cameron. Ese es el primer paso antes de romper relaciones diplomáticas cuando tú llamas a tu embajador para consultas, ¿no? Ese es el primer paso, sí. No debemos olvidar que ya Alemania llamó al embajador alemán en Rusia y llamó al embajador ruso en Alemania a consultas como consecuencia de un ciberataque que se atribuyó a Rusia hace unas semanas, unos meses. No es la primera vez que ocurre con frecuencia que se llame a embajadores, pero desde luego es otra señal más, otra escalada más en esta subida de tono que no acaba nunca y que parece que se está reforzando día a día. ¿Cómo está la situación de los países que formaron parte de la Unión Soviética, los TAN, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajstán, con relación a esa ilusión de Vladimir Putin cuando llegó al poder de reformular, de reorganizar y de reconstruir el viejo imperio ruso?
Pues aquí habría que distinguir entre las élites políticas de esos países, que están muy alineadas con Moscú en muchos casos, y las prioridades geopolíticas y las estrategias a medio y largo plazo de cada uno de esos países. Hay algunos de estos países, como Kazajstán, que están plenamente alineados con Rusia. Hay otros países más al sur en los que no tenemos la misma consecuencia. Habría que ver, en el caso de un conflicto con Occidente, cómo se alinearían cada uno de estos países. No creo que todos se alineasen con Rusia, pero desde luego, desde un punto de vista estratégico y de proveer militarmente y de recursos a Rusia, estarían en la órbita rusa. Ya, gracias, Gonzalo Muñoz Sanz. Hasta una próxima oportunidad. Al regresar, les reproduciremos la muy reveladora entrevista que nos dio en exclusiva la periodista venezolana Sebastiana Barraez esta mañana en la radio. Pero antes, los dejamos con que Panamá tiene nuevo presidente en la figura del abogado José Raúl Mulino. José Raúl Mulino dijo que era un gobierno de unidad nacional. Durante la campaña prometió que ayudaría al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en la capital panameña tras haber sido condenado por blanqueo de capitales. En su discurso dijo que cesará la persecución política en el país. Se acabó la manipulación de jueces y magistrados. A partir del 1 de julio recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando.